Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Reanudaremos la sesión y vamos a ver ahora dos aspectos interesantes. Primero, cómo el liberalismo se ha desarrollado en la praxis y sobre todo cómo el liberalismo también ha tenido partidos políticos relativamente grandes que en la historia, sobre todo en la boliviana, están completamente olvidados. Antes de nada, y a pedido de algunos del curso, quiero reiterar un mensaje técnico. Parece, estimado público, que el 9 de junio va a ser la última sesión de este curso, porque el jueves 16 de junio aparentemente es feriado nacional. Me explico cuidadosamente con adverbios elegidos premeditadamente para no cometer un error. Es una información que yo no la puedo asegurar al 100%. Pero lo más probable es que el 9 de junio sea la última sesión de este curso. El semestre termina oficialmente para los cursos semestrales, como el nuestro, el 17 de junio. Aquí anoto la fecha con mucha claridad. Entonces, ruego a ustedes enviarme a la dirección que está indicada aquí en el chat, este correo electrónico. Ruego enviarme, los que quieren una calificación, un pequeño trabajo escrito de estilo ensayo de una dimensión no mayor a 5 páginas, donde ustedes pueden tocar cualquier tema tratado en este curso. Pero lo importante es que ustedes expliquen claramente una idea crítica. Es decir, que ustedes hagan un análisis más o menos severo de un tema que sea del interés de ustedes. Por ejemplo, pueden ustedes usar el siguiente tema, que yo me alegraría si alguien se anima. El carácter unilateral de la exposición del profesor Mansilla sobre el pensamiento social y político de América Latina. U otro tema, por ejemplo, el sesgo culturalista y antimarxista del profesor Mansilla en la enseñanza del módulo pensamiento sociopolítico, etc. Yo estaría encantado que alguien me critique. ¿Por qué menciono estos ejemplos tal vez extremos? Lo que ustedes tienen que evitar, estimadas y estimados oyentes, es hacer copias de Internet. Hoy en día es muy fácil elaborar un texto de 5 páginas copiando fragmentos de Wikipedia o de otras fuentes de Internet, colarlo y presentarlo como ensayo propio. En primer lugar, eso se puede notar. Hay un programa que puede rastrear fuentes de cualquier texto. Todos los docentes conocen ese programa. Y lo que importa es que ustedes elaboren una opinión propia, autónoma, personal y al mismo tiempo de carácter crítico sobre el tema del pensamiento sociopolítico latinoamericano, que es un tema, como han visto, muy, muy amplio. Ese texto tiene que contener máximo de 5 páginas.
5 páginas ya es una magnitud, una longitud de texto que permite apreciar si el que escribe, el que da el examen, tiene o no una opinión crítica, si sabe o no elaborar un análisis aceptable sobre un tema elegido libremente. Eso sí, por favor, no elijan temas que no tienen nada que ver con el módulo presente. Dicho esto, reitero, por favor, hagan llegar estos trabajos a la dirección que está en este momento en la pizarra de los mensajes hasta el 17 de junio. Porque yo tengo solo 4 días, del 17 hasta el 21, para leer los trabajos y elaborar una planilla de notas, que la tengo que entregar el 21 de junio. O sea, por favor, estimados oyentes, por favor, digan esto a los que tal vez no asisten hoy a este curso, que el trabajo debe ser entregado hasta el 17 de junio de este año, para los que quieren una calificación. Bueno, estimado público, creo que no hay ninguna pregunta. Creo que no hay. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver la parte que podríamos llamar más institucionalizada del liberalismo en América Latina. Ustedes deben comprender que los partidos políticos se han formado muy lentamente y que durante todo el siglo XIX eran más bien reuniones de adherentes a una idea o a veces amigos de un caudillo, de un líder, sin una estructura institucional. Ningún partido político en América Latina ha tenido un registro de miembros, protocolos de reuniones, es decir, materiales que puedan preservarse para la posteridad. La mayoría de los partidos políticos, incluyendo a los liberales, eran reuniones o asociaciones circunstanciales de adherentes o amigos que tenían a veces una meta común. Y la meta común más usual era llegar al poder y repartirse las prebendas y las mieles que siempre están unidas al poder supremo de un país. Los partidos políticos han tenido obviamente programas, que es lo que nos interesa a nosotros por la parte del pensamiento, pero estos programas nunca han sido, nunca en ningún caso, aplicados al 100% en la praxis y rara vez han iluminado el accionar concreto y específico de los partidos en la praxis cuando han llegado al gobierno. He mencionado el caso emblemático de Porfirio Díaz en México, porque el porfiriato fue una pantalla liberal de una praxis reaccionaria, y como esa, la mayoría de los partidos políticos liberales en América Latina. Estos partidos ya surgieron durante el siglo XIX, en unos países antes, en otros después, en algunos países en forma mucho más organizada. Eso va variando de país en país y, estimado público, con los nombres además más curiosos. Aquí quiero mostrarles muy brevemente un partido político que tuvo una larga vida, que fue el Partido Autonomista Nacional en la Argentina. Ese partido que en coalición con otros, nunca solo, nunca,
o con personalidades independientes, podríamos decir, influyó en la vida política argentina entre 1862, con este nombre, Partido Autonomista Nacional, y terminó prácticamente en 1943, se llamaba, fue variando el nombre, Partido Democrático, fue variando el nombre, además era un partido con muy poca institucionalidad, no funcionaba en todas las provincias argentinas, en algunas provincias funcionaba con nombres muy diferentes, en fin, una clásica institución del siglo XIX, caótica y desordenada. Y a partir de 1943, cuando terminó este régimen, nunca más en la Argentina un partido liberal ha podido alzar cabeza, más o menos lo mismo que en México y que en el Brasil. En otros países, y Bolivia sigue más o menos la tendencia general, se han fundado estos partidos liberales en la segunda mitad del siglo XX. Es así, estimado público, que en Bolivia el Partido Liberal nace en 1883 de la mano de un general, héroe de la guerra del Chaco, que él, por su prematura muerte, nunca llegó a ejercer la presidencia de la República. Fue un par de veces candidato presidencial, pero sin éxito, el general Eliodoro Camacho, cuyo nombre lleva, como ustedes saben, una de las avenidas principales de La Paz. Este partido liberal, fundado por Eliodoro Camacho, con un programa, pero sin registro de miembros, sin registro también de reuniones, congresos, etcétera, tuvo su antecedente en el Partido Rojo que dirigió el presidente José María Linares a mediados del siglo XIX. Permítanme sobre el Partido Rojo y el Partido Liberal unas palabras, porque evidentemente esta es una situación repetitiva en toda América Latina y así podemos ver muy claramente cómo funcionaron estas instituciones en toda América Latina. El Partido Rojo fue ante todo una institución civilista, mejor dicho, una agrupación bastante desorganizada de adherentes que estaban en contra de caudillos militares como los generales Belzu y Córdoba. El Partido Rojo en Bolivia tenía una meta en el terreno de la cultura política, que era limitar el poder del estamento militar y reducir la influencia cultural de la Iglesia Católica. Los dos elementos, estimado público, son los distintivos del liberalismo en su primera etapa del siglo XIX en América Latina. Reitero, porque es lo decisivo. Culturalmente eran partidos o agrupaciones de adherentes, agrupaciones anticlericales. No querían abolir de ninguna manera el culto religioso. Todos ellos eran también buenos creyentes y católicos, pero querían sobre todo diluir la enorme influencia que la Iglesia Católica, la institución cultural más importante en Bolivia y en toda América Latina, querían diluir esa influencia en el campo que podríamos vagamente calificar como institucional, cultural y político. En la época en que estamos hablando, el siglo XIX, no existía un registro civil.
Es decir, estimado público, el registro civil, bautizos, defunciones, matrimonios, eso lo hacía exclusivamente la Iglesia Católica. Y los liberales, una de las grandes propuestas de los liberales era la creación de un registro civil independiente de la Iglesia Católica. Lo otro era, estimado público, disminuir la influencia del Estado en el campo económico. Eso han mantenido los liberales hasta el día de hoy en toda América Latina. Este es un punto absolutamente central y definitorio de todo el movimiento y del pensamiento liberal hasta hoy. O sea, reducir la influencia, el poder del Estado en el campo económico y apoyar más bien a la libre empresa privada, a los intereses privados, proteger el derecho de propiedad, evitar aranceles de exportación e importación elevados para las actividades económicas de importación y exportación, y finalmente establecer el librecambismo. El librecambismo es, estimado público, la idea de que la moneda del país debe flotar libremente con respecto a todas las otras monedas extranjeras y no ser algo que sea definido, el cambio no sea definido por medio de instancias estatales. Esas son las ideas centrales que también tuvo el Partido Rojo de José María Linares, que además, como era antimilitarista, era un partido apoyado por figuras civiles que, estimado público, en el curso de la historia boliviana, también en épocas posteriores, pertenecieron a otros partidos políticos. Por ejemplo, Mariano Baptista, que fue el secretario de José María Linares, terminó su carrera como presidente de este país por el Partido Conservador. Y una posición intermedia la tuvo el segundo presidente civil del país, Tomás Frías, que fue las dos veces brevemente, presidente del país, las dos veces tuvo que ceder el país ante el poder militar. Ustedes se asombrarán por la definición del nombre Partido Rojo. Esto era algo totalmente usual en América Latina en el siglo XIX y parcialmente hasta hoy. ¿Por qué digo esto? Porque el color es algo que diferencia un partido de otro o una institución de otra de manera muy simple. Y para las masas es una de las mejores formas de establecer una distinción entre agrupaciones. El color rojo hoy, y ya a partir del siglo XX, está generalmente unido a movimientos socialistas y comunistas. Pero en el siglo XIX era parcialmente el color de los partidos liberales en América Latina. Todavía hoy, estimado público, existe un partido colorado, que es lo mismo que partido rojo, un partido colorado con ese nombre en el Uruguay. En el Uruguay hasta hoy, aparte del Frente Amplio, hay dos grandes partidos, el Partido Colorado de tendencias liberales y el Partido Blanco o Partido Nacional, que ahora está en el poder, de tendencias conservadoras. Los colores van cambiando. Por ejemplo, en el Paraguay, el Partido Colorado, que también subsiste hasta hoy y que está en el poder en este momento, el Partido Colorado es más bien el Partido Conservador del Uruguay. Y el Partido Azul es el Partido Liberal Uruguayo que rara vez ha logrado obtener el poder. O sea, el color, estimado público, es la pura casualidad.
Ahora bien, este partido rojo de Linares estuvo en Bolivia en el poder solo entre 1857 y 1961. Este partido, estimado público, no logró una estabilidad organizativa. Durante muchos años, caudillos militares, Melgarejo, Morales y otros menos conocidos, son los que tuvieron sobre todo la palabra decisiva y última en cuestiones políticas. Pero, y aquí viene un fenómeno también repetitivo en la historia universal, una derrota, por ejemplo, una derrota militar, como fue la que sufrió Bolivia durante la Guerra del Pacífico, puede, uso a propósito este verbo en forma potencial, puede inducir a un examen colectivo de conciencia, que fue el caso justamente boliviano. La Guerra del Pacífico significó, como ustedes saben, la mayor y la pérdida más importante territorial que ha tenido Bolivia, y significó también el fin durante mucho tiempo de gobiernos militares. En 1880 terminó el gobierno del general Daza y subió con el general Narciso Campero el Partido Conservador al poder, que se mantuvo hasta 1899. El último presidente conservador fue Fernández Alonso. Pero, estimado público, aquí lo interesante, y es algo que se ha mencionado muchas veces, la diferencia entre los dos partidos era muy reducida. En un estudio clásico titulado Los Patriarcas de la Plata, el historiador económico Antonio Mitre afirmó que la élite empresarial productora de plata, que apoyaba al Partido Conservador, en realidad era una élite liberal. La única diferencia con la élite liberal de políticos era que los conservadores iban a misa y los otros no. Es decir, que unos tenían una opinión más positiva sobre la Iglesia Católica y los liberales una posición anticlerical. Pero de todas maneras hay que reconocer que el Partido Liberal Boliviano, fundado como está en la pizarra del chat en 1883 por Heliodoro, significó sobre todo una tendencia modernizadora. Ellos mismos, estimado público, se consideraron como modernizadores ya en las últimas décadas del siglo XIX. Esto es lo interesante porque el término y lo que está detrás, la tendencia modernizadora, que es copiar el desarrollo de Europa Occidental y de Estados Unidos, realmente se hizo el punto clave del Partido Liberal. El Partido Liberal tenía un programa y ese programa se llamaba, cito textualmente, el manifiesto que el jefe del Partido Liberal dirige a sus conciudadanos. Ese texto es muy importante desde el punto de vista actual nuestro para estudiar el pensamiento, porque el partido propone lo siguiente, que son los puntos básicos del liberalismo en el fondo en toda América Latina. El retorno de los militares a los cuarteles. Cito, es una cita textual del programa del Partido Liberal. Subrayo, el retorno de los militares a los cuarteles. O sea, los militares tenían que limitarse a una función de orden público, a las órdenes de un gobierno constitucionalmente elegido.
Entonces, estimado público, aquí viene la idea de que hay que separar funciones, que es también una idea relativamente moderna. Antes no existía la separación de funciones. El caudillo militar era al mismo tiempo el presidente civil, al mismo tiempo el productor de propaganda, etcétera. En cambio, aquí, y eso es un elemento modernizante, el Partido Liberal sugiere que los militares deben dedicarse a la defensa de fronteras, a la defensa del orden establecido bajo el mandamiento del Partido Constitucional y nada más. En cambio, los políticos civiles son los que tienen que ejercer el poder supremo en el país y además implantar a la nación, obviamente, su huella ideológica programática. El Partido Liberal, estimado público, como les decía, logró el poder lamentablemente por la vía militar de una revuelta exitosa, la llamada Guerra Federal en Bolivia, que se inició a fines de 1898 y que en 1899 significó el triunfo del Partido Liberal con la primera presidencia del general Manuel Pando. El presidente Pando era un típico caudillo político, o sea, un hombre muy convencido de sí mismo, un hombre que sabía mandar masas, que sabía hablar a las masas en el lenguaje de esta, y que logró el apoyo de los indígenas de la zona norte del altiplano, haciendo una alianza con Pablo Zárate Huilca, una alianza que los propios liberales no respetaron y más bien posiblemente mandaron asesinar a Pablo Zárate Huilca y destruyeron una promisoria cooperación con los sectores indígenas del país. Por lo tanto, en el gobierno, el Partido Liberal fue un partido elitario, no fue necesariamente la voz de los que no tienen voz, no fue la representación de los pobres y explotados del país, sino que fue la representación de otro sector de la élite minera y terrateniente del país, esta vez de la élite minera del norte, dedicada a la producción de estaño. El Partido Conservador había tenido un fuerte apoyo en la élite minera que se dedicaba a la producción de la plata. Pero de todas maneras, hay que reconocer que en esos 21 años del gobierno liberal en Bolivia, entre 1899 y 1920, hubieron algunos avances modernizadores. Por ejemplo, la reforma educativa de 1909 estableció la instrucción primaria universal, gratuita, laica y obligatoria. Hay que señalar, estimado público, que también hubo, bajo el gobierno conservador, intentos de ensanchar la educación primaria y también de convertirla en algo universal. Pero los gobiernos conservadores iniciaron esta reforma, digamos, muy tibiamente, y solamente los liberales lo hicieron más seriamente. También la reforma educativa de 1909, muy criticada por Franz Tamayo y por la Iglesia conservadora del país. La Iglesia católica fue extremadamente contraria a la reforma educativa. De todas maneras, estimado público, lo que hay simplemente que señalar que esta reforma produjo algunos elementos que a largo plazo, las reformas educativas siempre tienen un efecto que se nota claramente generaciones después.
mejoró sin duda alguna el grado de instrucción de la nación boliviana, pese a que seguramente en sus primeros tiempos fue una educación muy restringida. Pero de todas maneras es muy interesante que el Partido Liberal, anteriormente a la reforma educativa, en 1904, ya declaró que la enseñanza religiosa era voluntaria y no obligatoria en las escuelas del país. El Partido Liberal en 1906 decretó la completa libertad de cultos. Antes, estimado público, para ser funcionario, para tener un ligero éxito, había que ser católico, practicante, ir a misa, aunque todo sea una formalidad. Este Partido Liberal en el poder decretó algo que nos puede parecer sin importancia en 1906, la eliminación del fuero eclesiástico. Si un sacerdote cometía un delito, por ejemplo, un asesinato, por ejemplo, de orden pasional, nada raro en esa época, no era juzgado por un tribunal ordinario en Bolivia, sino por un tribunal de sus pares, o sea, un tribunal eclesiástico que generalmente los perdonaba a los malhechores con sotana. Esto hoy es una cosa con mucha menos importancia, pero en su época significó reducir poderosamente la influencia cultural que era realmente predominante de la Iglesia Católica. También, por ejemplo, en 1906 se decretó la secularización de los cementerios. Antes había que morir católicamente para ser enterrado en un cementerio. Ahora bien, estimado público, este Partido Liberal, que también hizo otras cosas, no voy a comentar a ustedes, inició el trámite para establecer poco después el divorcio, cosa muy bien vista por las mujeres, etcétera, porque se termina un poquito la preponderancia machista, se empieza por lo menos a debilitar la preponderancia machista con una medida así. Probablemente en función electoral, el Partido Liberal no hizo una labor completa de acuerdo a su programa. Por ejemplo, estimado público, el partido no logró establecer lo que se llama el Estado de Derecho, la independencia de la justicia y la simplificación de trámites. En esos tres puntos, el Partido Liberal, contrario a su propia programática, no hizo nada. El Partido Liberal tampoco cambió sustancialmente la estructura tradicional de clases ni mejoró la situación subalterna de los indígenas, por ejemplo, campesinos y mineros. Por lo tanto, en líneas muy generales, y así han sido todos los partidos liberales en el resto de América Latina, en realidad han dado un impulso anticlerical, modernizador, modesto en sus consecuencias, pero por lo menos han iniciado lo que podría llamarse una reforma de la mentalidad boliviana. Igual en los otros países de América Latina. No hay duda que la Iglesia Católica sufrió una pérdida de importancia por la política del Partido Liberal. Pero, como lo explicita muy claramente el historiador norteamericano que se ha dedicado a asuntos bolivianos, Herbert S. Klein, con nombre completo. Aquí, estimado público, lo pongo en la pizarra de mensajes. Herbert Klein nos dice que el Partido Liberal fue realmente modernizador
partiendo de un punto muy atrasado de la cultura boliviana si la comparamos con países vecinos y con lo que se había alcanzado al mundo. El Partido Liberal además mejoró, según Klein, el campo de los transportes y comunicaciones. Hubo, cito, una enérgica expansión de la red ferrocarrilera y del telégrafo. En el campo de transportes y comunicaciones, los ferrocarriles y los telégrafos era lo decisivo en esa época. Pero el Partido Liberal no cambió lo que llamamos la cultura política del país. El propio Partido Liberal era una muestra del aspecto más sobresaliente de la cultura política tradicional, el caudillismo. Tanto el general Pando como su sucesor en el gobierno, el general Ismael Montes, eran dos grandes caudillos clásicos que continuaron la tradición de los hombres fuertes, que no permitieron el juego democrático de fracciones en el propio Partido Liberal. Cuando, por ejemplo, Montes se opuso a la reelección de Manuel Pando, entonces Pando simplemente, José Manuel Pando, estimado público, simplemente fundó otro partido, el Partido Republicano, que también estuvo en el poder aquí en Bolivia. O sea, el partido en su vida interna era un partido caudillista tradicional. Era un partido que no se renovó intelectualmente. No existen obras, por ejemplo, de sociología política, de la incipiente ciencia política o de filosofía o de cultura en general que sea de la pluma de dirigentes del Partido Liberal, con la excepción de Alcides Arguedas, y eso muy tangencialmente, porque él solo al final de su vida fue miembro y llegó a ser presidente del Partido Liberal, pero él tuvo muy serios problemas con Montes y con los otros dirigentes del partido en épocas más tempranas. El Partido Liberal tomó parte todavía en las elecciones presidenciales de 1947 y 1951. Tal vez un dato anecdótico, en 1947 el Partido Liberal perdió las elecciones solo por 400 votos en la totalidad de los votos emitidos. Y el candidato a vicepresidente, que no era liberal, era el famoso historiador e intelectual boliviano Guillermo Francovich, en ese momento rector de la Universidad de San Francisco Javier en Sucre. De alguna manera, el representante de la intelectualidad boliviana. De alguna manera, estimado público, el Partido Liberal trató de mostrarse en esas elecciones como la representación clara del pensamiento boliviano. En 1951 el partido participó en las últimas elecciones generales del antiguo régimen, obteniendo una votación muy reducida, más o menos el quinto lugar. Entonces, estimado público, lo que tenemos es un partido que no se renueva, un partido que se disuelve en 1952 voluntariamente, lo poco que queda se disuelve, y claramente este Partido Liberal no ha representado en el campo del pensamiento, no ha representado el surgimiento de doctrinas, valores interesantes, doctrinas novedosas o algo similar. Algo parecido ha ocurrido prácticamente en toda América Latina. Eso es, estimado público, lo que podríamos llamar lo lamentable
de los partidos liberales, desde México hasta la Argentina, las ideas novedosas, la renovación doctrinaria, todo ello ha ocurrido por medio de personalidades generalmente ajenas a los partidos políticos. Los partidos políticos en toda América Latina, los liberales, no han contado con intelectuales originales, con intelectuales creadores de ideas. Eso es lo lamentable. Con la caída del Partido Liberal por un golpe de Estado en Bolivia en 1920, de la mano de un sociólogo, jurista e investigador que ustedes seguramente han oído hablar a manos de Bautista Saavedra, el Partido Liberal nunca más ejerció el poder en solitario. Hubo todavía, esto simplemente lo relato como anécdota, un presidente liberal, un miembro del Partido Liberal, José Luis Tejada Sorzano, que fue presidente de este país entre 1934 a 1936, pero fue una presidencia en coalición con otros partidos y en la terminación y en la primera etapa de la posguerra del Chaco, una presidencia deslucida. Por lo tanto, yo aquí me atrevo a decir que el desarrollo interno del Partido Liberal no ha sido un ejemplo de democracia, de prácticas auténticamente liberales, de racionalidad, por ejemplo, en la elección de sus líderes, de su programa, etcétera, sino que ha sido un partido en el fondo muy convencional, muy rutinario en su accionar y en su pensamiento. Don Miguel Ángel Velasco quiere decirnos algo, por favor, señor Velasco, adelante. Doctor, buen día, gracias por la palabra. Como usted menciona, esta etapa de los partidos liberales, pues han antecedido, ¿no?, a los partidos posteriores de inicios del siglo XX, que ya tenían una orientación izquierdista, ¿no? Pues no se puede pensar que, digamos, la no aceptación, por un lado, de la gente, o la inefectividad de los partidos políticos y de sus doctrinas liberales se hayan debido, digamos, a la hegemonía de un discurso, digamos, izquierdista, ¿no? Como se puede ver ahora, que se trabaja muy fuerte eso para, digamos, denostar lo que son las ideas liberales, no era otro escenario, pero aún así parece que no hubo un resultado. Entonces uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué no pudieron asentarse bien esas ideas acá? Los lanzo algunos quizá elementos y preguntarle a usted, doctor, si considera que pueden ser estas algunas de las causas o no, ¿no? Una puede ser, había mencionado una vez, como todo, digamos, toda la axiología, ¿no?, que subyace a nuestras prácticas sociales y económicas, ¿no?, que es una axiología derivada de religiosa, derivada de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, posiblemente las ideas de los partidos liberales y su doctrina no haya podido, digamos, conciliarse de una manera con estas ideas, ¿no? Dos, ¿por qué no ha podido aterrizar o no se ha podido implementar estas ideas con los pueblos que se conocen como originarios, campesinos, etcétera, ¿no? Es decir, ¿será que los políticos de ese momento o sus teóricos, que quizá no había muchos, no han sido capaces de elaborar una doctrina liberal que pueda contextualizarse, digamos, a esa realidad, ¿no? Pues y por otro lado, ¿no? Como usted me decía, saber trabajar la cultura, los valores y la teoría, ¿no? Que eso sí lo ha trabajado muy bien la izquierda desde el inicio del siglo XIX y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, mi interés, digamos, es tratar de dar cuenta
de por qué esas ideas no han tenido el impacto que sí han tenido en otras latitudes, y sin hablar muy lejos en la Argentina de Sarmiento, por ejemplo, en los inicios del siglo XX, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en Bolivia? ¿Por qué el liberalismo no ha podido tener el impacto que se ha tenido en otras latitudes, en Latinoamérica y en el mundo también? Señor Velasco, muchas gracias por su muy importante intervención. En el fondo, usted ya se ha contestado nombrando los dos factores por el relativo fracaso de las ideas y de las prácticas liberales en Bolivia. Usted mismo ha aludido a esos dos elementos esenciales. En primer lugar, los liberales no contaron, y hasta hoy creo que no se han dado cuenta, del enorme peso de las tradiciones conservadoras que pueden adquirir un matiz populista nacionalista en Bolivia. En una palabra, los liberales despreciaron esa enorme en extensión, esa enorme mentalidad muy poderosa, nacionalista, conservadora, como usted mismo lo ha dicho, con un resabio religioso caudillista que tienen todavía los movimientos populistas hasta hoy. Además, los liberales no contaron con esa enorme fuerza del autoritarismo que impide el funcionamiento, que impide el surgimiento de personalidades autónomas que piensan digamos, con fuerza propia, con intenciones propias, que son la base del liberalismo en otras regiones. Y el segundo elemento, usted también lo ha mencionado, la mediocridad de la dirección del Partido Liberal en Bolivia a lo largo de su historia. Al comienzo, estos caudillos, José Manuel Pando e Ismael Montes, estaban más interesados en poder ellos mismos, ejercer el poder por un lado y enriquecerse por otro. Y no pensaron de ninguna manera en fortalecer un partido liberal, no hicieron una labor de adoctrinamiento. El Partido Liberal nunca tuvo un canal más o menos funcional para atraer a la juventud. El Partido Liberal jamás se preocupó por hacer alguna labor de popularización de sus ideas, además de ese manifiesto de 1883, el Partido Liberal nunca publicó un manifiesto a la nación, algo realmente que pudiese servir de base de discusión político-partidaria en la sociedad boliviana. Entonces, señor Velasco, como usted ya ha nombrado a las dos causas principales por las cuales el liberalismo, no solo en Bolivia, en gran parte de todo el tercer mundo, ha sido un fracaso, me eximo de abundar en esta teoría. Pero, siguiendo los argumentos de don Miguel Ángel Velasco, ruego, estimado público, considerar una publicación muy interesante, pero que ha pasado casi desapercibida aquí en Bolivia, de un historiador argentino, Pablo Stefanoni, actualmente director de Nueva Sociedad, la revista más importante de ciencias sociales en América Latina. Es un historiador argentino que su obra académica la ha dedicado a Bolivia, publicado bastante, y entre otras cosas, su obra más grande, su tesis doctoral, se titula Los inconformistas del centenario, intelectuales, socialismo y nación en una Bolivia en crisis, 1925-1939. La obra fue publicada por la editorial Plural aquí en La Paz en 2015. ¿Por qué me refiero a Stefanoni? Porque él
paralelamente al argumento de don Miguel Ángel Velasco, nos habla de que en Bolivia ha existido, como en el resto de América Latina, un llamado magma antiliberal. En la, en la pizarra de los mensajes pongo esta expresión de Pablo Stefanoni con los años de su duración. Ustedes ven, son 65 años de duración de este magma antiliberal. La metáfora está bien elegida porque magma es lo que expulsa un volcán cuando está en erupción. Es una masa extremadamente caliente que quema todo a su paso cuando desde la cima del volcán va llegando a la llanura, quema toda la vegetación, las construcciones, etc. Entonces, ¿qué dice Stefanoni? En 1920 surgen dos nuevas corrientes que durante muchísimo tiempo, yo diría hasta hoy, han sido las mayoritarias en la política boliviana: el nacionalismo y el socialismo. Y ambas corrientes, estimado público, simplemente hacen que el liberalismo pase a un segundo término o tercer término, es decir, a un plano muy, muy reducido de actuación y también de actuación en la parte cultural boliviana. Stefanoni ha estudiado el desarrollo de los intelectuales y de la cultura boliviana a partir de 1920. Y él ha llegado a la conclusión de que las tendencias mayoritarias, pero de lejos, eran o nacionalistas o socialistas o una combinación de ambas. Y esa combinación de ambas, estimado público, perdón, voy a poner un concepto más. Esa combinación de nacionalismo con socialismo ha sido simplemente arrolladora. En el campo del pensamiento, por ejemplo, en el campo universitario, pero también, estimado público, en el campo de la actuación política práctica. Y eso se ha unido, según Stefanoni, de quien tomo el concepto, se ha debido al juvenilismo, que en los años 20 a 40 del siglo pasado ha sido muy importante a nivel mundial, no solo en Bolivia. El gran representante del juvenilismo en Bolivia fue uno de nuestros máximos novelistas y escritores, Augusto Céspedes, quien dijo las famosas palabras, aquí quiero citar: los jóvenes bolivianos pueden ser nacionalistas, fascistas o comunistas, pero nunca liberales, porque el liberalismo es lo que la historia ha barrido de la faz de la tierra como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El liberalismo es lo anticuado, lo que ha sido desechado por la historia. Fin de la cita. Lo importante, según Céspedes, del juvenilismo es la energía social y política, que naturalmente la gente anciana, que es de ideas liberales, no puede tener. El último presidente del Partido Liberal fue José Gutiérrez Guerra, que era evidentemente muy viejito, ya con barba, una cosa que en esa época era mal vista. Representaba de alguna manera la edad muy adulta, hombre de palabra lenta, muy meditada, eso sí, pero lento, y no tenía lo que le faltaba: energía. ¿Qué es lo que tiene un gran caudillo? Energía. Resuma, es decir, un gran caudillo irradia energía, y eso es lo que gusta, no solo a las masas, en general a la opinión pública.
le gusta un político enérgico, un político juvenil, un político que encarne lo que la sociedad considera lo positivo. Ya no es así como en las épocas muy primitivas, que los ancianos, los amautas, o sea, los de mucha edad, son los exponentes de una acumulación de sabiduría. Eso no cuenta. A partir del siglo XX, del siglo justamente de la tecnología, del avance poderoso de los exponentes de la tecnología, por ejemplo, los tanques en la guerra, los aviones, todo eso está unido a una expresión poderosa de energía. Y son los jóvenes los que encarnan justamente esa energía. Entonces, según Augusto Céspedes, lo bueno es el juvenilismo, el culto de la juventud. El nacionalismo y el socialismo es muy claro. El caso del nacionalismo, del nacionalsocialismo en Alemania, con sus camisas con sus camisas pardas, o el fascismo en Italia con las camisas negras, o el franquismo en España con las camisas azules. Son todos jóvenes, jóvenes, estimado público, que no representan a intelectuales que piensan y dudan, no, son jóvenes enérgicos que van a morir por un ideal y van a morir con gusto por un ideal. Entonces, eso es, según Augusto Céspedes, y aquí él obviamente representaba a una gran parte de la opinión pública. Eso es lo que necesitaba Bolivia y lo que también requerían las otras naciones americanas. Espíritus juveniles, enérgicos, que no estaban ahí hablando de la separación de poderes, de los contrapesos, de las limitaciones al poder. No, que querían el poder total, sin restricciones, sin límites, para efectuar la reforma que todos anhelaban en el país respectivo. Entonces, estimado público, para terminar este subcapítulo, ustedes pueden imaginarse muy fácilmente que las tendencias nacionalistas y socialistas, con ese aspecto cultural del juvenilismo, fueron extremadamente populares también en Bolivia. Más aún si Bolivia en 1932 ingresó a la Guerra del Chaco. La guerra es una cosa de jóvenes. Son los reclutas de 18 a 20 años la carga principal de una guerra, los que realmente la hacen. Entonces es el juvenilismo lo que se desprende de ese espíritu decidido a luchar y a vencer. Eso, y no estos viejitos que están pensando en métodos institucionales de canalizar racionalmente la política, limitando el poder supremo. No, el juvenilismo quiere el poder total. Esa palabra, el poder total, fue justamente acuñada por Mussolini en Italia, en el primer movimiento fascista que ha habido en el mundo, como una muestra por qué el fascismo, a pesar de tener una doctrina muy pobre, es superior a todas las otras. Es superior porque en el juvenilismo está concentrada la juventud, la promesa de un pueblo. La juventud siempre es la promesa de éxito de una nación. En cambio, los viejitos, por ejemplo, en Italia, esos ancianos que habían dirigido el país hasta 1922, realmente no tenían nada que decir en el siglo XX, el siglo de la energía, el siglo de las guerras, el siglo del totalitarismo. Y esa palabra total, Estado total, totalitario, esa creación de Mussolini en círculos juveniles en 1922 fue realmente muy bien vista en toda América Latina. Un momentito, estimado público, hay un problema con la batería. Ruego un instante. Entonces,
Tenemos aquí, siguiendo lo que nos ha explicado muy bien don Miguel Ángel Velasco, las causas por las cuales el liberalismo no tuvo éxito en América Latina y en Bolivia en particular. Reitero, la no comprensión de un sistema conservador basado todavía en imágenes que vienen de muy atrás, como el caudillismo. Y el segundo punto que nos explicó el señor Velasco, la falta de facultades y habilidades propias de los liberales, que nunca tuvieron mucho tacto político para manejar el partido y el país. Pero eso, estimado público, y aquí ingresamos al último capítulo del liberalismo, eso no quiere decir que las ideas liberales hayan estado irremediablemente perdidas. Yo aconsejo, estimado público, que están en las dos publicaciones están en la bibliografía, dos escritos de Erika J. Rivera. El primero se llama La filosofía política liberal en Bolivia y el segundo, La historia crítica de Bolivia, el periodo liberal. Son dos publicaciones de los últimos años. Y ella también nos explica en este libro por qué hay un resurgimiento en Bolivia y en otros países del mundo, más o menos a partir de 1985 en el caso boliviano, 1980 en otros países, un resurgimiento de ideas liberales, porque ese es el tema final. Es un tema muy interesante, estimado público. Quiero solamente mencionar a ustedes algunos de los representantes bolivianos de este resurgimiento de ideas, de doctrinas, no de prácticas, de doctrinas liberal democráticas en Bolivia, porque nos han dejado un conjunto de obras muy interesantes que vale la pena por lo menos mencionarlas. La calidad de estas obras es muy buena y no hay duda de que estos pensadores merecerían un lugar mejor en la cultura boliviana, por lo menos en la cultura boliviana de masas. Me refiero sobre todo a Jorge Lasarte, que ha sido catedrático de esta universidad, Roberto Lacerna, cochabambino, catedrático de la Universidad de San Simón, y René Antonio Mayorga, paceño, que no ha sido catedrático, pero que ha publicado bastantes cosas. Si ustedes digitan estos nombres, van a encontrarlos en internet y van a ver que tienen publicaciones muy interesantes que de alguna manera justamente nos muestran los lados positivos de un resurgimiento del liberalismo en Bolivia a partir de 1985. Permítanme, en los pocos minutos que faltan a toda velocidad, mencionar los puntos fuertes de este renacimiento liberal. En la opinión de Jorge Lasarte, el nacionalismo del MNR y de gobiernos aún más radicales como los de Obando y Torres no sirvieron para fundamentar una política popular basada en la democracia, en el respeto al otro y en el pluralismo ideológico y cultural. Un pluralismo que, según Jorge Lasarte, es obligatorio en Bolivia por la diversidad, por la pluralidad étnica, cultural y de intereses que hay en Bolivia. O sea, el pluralismo que se ha formado y que cada vez es más grande
por ejemplo, el surgimiento de Santa Cruz como otra importante fuente de la economía boliviana frente al tradicional occidente del país. O Roberto Lacerna, sus estudios sobre la economía informal, la fuerza de esa economía informal que es de alguna manera protocapitalista y no socialista. Y los estudios de René Antonio Mayorga, sobre todo sobre la necesidad de superar la herencia de la cultura política del autoritarismo, también en el movimiento sindical, son estudios serios apreciados en toda América Latina. Solamente como ejemplo quiero mencionarles a ustedes que René Antonio Mayorga fue catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en México, cuyo director y fundador fue René Zabaleta Mercado. Y Mayorga, hasta la muerte de Zabaleta, fue la mano derecha de él y un profesor y además un intelectual muy, muy respetado en México, donde ha publicado muchas cosas. El último libro de René Antonio Mayorga, Antipolítica y Neopopulismo, aparecido aquí en La Paz en 1995, es realmente precursor de las nuevas formas de populismo en América Latina. El libro apareció antes de que Chávez tome el poder en Venezuela. Y él, Mayorga, realmente ha logrado anticiparse a lo que ha sido el populismo o neopopulismo en muchos países latinoamericanos como Argentina, actualmente Perú, México, etcétera, etcétera. Es decir, en una palabra, estimado público, estos autores han producido obras importantes en el plano estrictamente intelectual. Ninguno de ellos intervino mucho en política. Jorge Lasarte brevemente fue, creo yo, uno de los asesores principales en la breve presidencia de Eduardo Rodríguez Belcé, pero en general son académicos con una producción intelectual de alto nivel. Por ejemplo, yo aconsejaría a ustedes la obra compilada por Roberto Lacerna, que viene a ser justamente uno de los temas de este curso. La obra se llama Libertad y Liberalismo en Bolivia, publicada aquí en La Paz en 2016. Antes, Lacerna había publicado La democracia en el Chenco, que es una descripción de las dificultades con las cuales se enfrenta el modelo pluralista democrático en Bolivia. O, estimado público, hay que considerar también, yo quisiera mencionar solo una obra de Jorge Lasarte, que me parece la obra realmente, el título mismo ya es programático. Se llama Entre dos mundos, la cultura política y democrática en Bolivia, y fue publicado tempranamente el año 2000 por Plural aquí en La Paz. Es un libro, el de Jorge Lasarte, basado en encuestas de alta representatividad. Y él demuestra en ese libro que la sociedad boliviana vive entre dos mundos, entre el mundo conservador, premoderno y autoritario, y entre el mundo ya moderno y democrático, y que nosotros nos movemos entre esos dos polos. Y todo esto, estimado público, con un buen fundamento empírico documental. Hay que señalar que Jorge Lasarte fue vocal, creo que llegó a ser vicepresidente de la antigua Corte Nacional Electoral. Y justamente al final del siglo XX, lo cual se sabe poco, la Corte Nacional Electoral hizo dos encuestas de alta representatividad, dos encuestas masivas sobre los valores de orientación de los bolivianos en el campo político.
Y ese estudio justamente de la Corte, perdón, esa obra de la Corte Nacional Electoral de investigación empírica ha sido resumida y analizada por Jorge Lazarte en ese su libro. Él ya ha fallecido lamentablemente, relativamente joven, y él ha publicado en 2009 un último libro que también recomiendo, que se llama Crisis y percepciones de la crisis, actores y estrategias, que lo ha publicado en 2009. En una palabra, para terminar, Bolivia ha producido en el campo del liberalismo actual muchas obras interesantes. Hay, como les decía, estos dos análisis de toda esa producción y de la anterior de la mano de Erika J. Rivera, quien ha estudiado también a los protoliberales de la época colonial, y también a autores poco conocidos como Nicomedes Antelo. Lo que yo les he contado de Nicomedes Antelo, me he basado en el escrito de ella. Quiere decir esto una sola cosa, estimado público. Aquí en Bolivia, como creo haberles dicho en la primera sesión, ha habido una gran producción intelectual que no tiene una equivalencia en países de población similar como Ecuador, la República Dominicana, Guatemala, Cuba u otros. Es decir, no hay algo similar en producción intelectual. Y también en parte, es una producción en parte obviamente de tendencias marxistas, socialistas, ahí está el gran marxista inigualado en América Latina, que es René Zabaleta Mercado. No hay absolutamente nadie en América Latina que llegue al nivel intelectual de él. Y eso que yo no soy marxista, pero reconozco su eximia calidad. Y todo esto, estimado público, en un país que no fomenta la actividad intelectual. En este país no hay una placita, una pequeña calle que se llame Jorge Lazarte, como no hay absolutamente ninguna placita que recuerde a Gaspar de Escalona y Agüero, ese gran protoliberal de la época colonial, o a Victorián de Villaba. Pero a pesar de eso, debemos nosotros, en esta carrera de filosofía, reconocer que se han producido valores muy importantes en el campo de la filosofía política y curiosamente también en el campo de ideas liberales en las últimas décadas. Estimado público, aquí llegamos al final de esta sesión. Ruego muy encarecidamente a ustedes ya pensar en la elaboración de un trabajo, los que quieren tener una calificación, y hacérmela llegar máximo hasta el 17 de junio. Reitero, 17 de junio. Yo tengo que presentar la planilla final de notas el 21 de junio. O sea, ustedes están enterados de los requisitos y de las fechas. Si no hay ninguna pregunta, opinión, comentario, yo me despediría de ustedes deseándoles un buen fin de semana y nos veríamos el próximo viernes para tratar los fenómenos de populismo y marxismo latinoamericano. Buenas tardes. Adelante. Tardes, doctor. Yo quisiera que pueda volver a reiterar la idea de por qué razones la Iglesia Católica se oponía y se opuso a la reforma educativa. Muchas gracias. En todo el mundo, estimado señor Poma, la Iglesia Católica a fines del siglo XIX y comienzos del XX era una iglesia muy diferente a lo que es ahora. En esa época la iglesia estaba comandada totalmente, la alta jerarquía, por ejemplo el Papa, en manos de obispos italianos de formación prácticamente medieval. Usted puede arguir en sentido contrario y decir que León XIII expidió la famosa bula papal, la encíclica papal Rerum Novarum, que es el pensamiento social de la iglesia.
Pero en el campo político, la Iglesia siguió siendo muy conservadora. Y también, como lo es hasta hoy, en el campo de la moral practicada cotidianamente. Por ejemplo, en el campo de la situación de la mujer, no hay sacerdotisas femeninas, como podría haber en una institución que está sostenida por mujeres. No hay tampoco ninguna pensadora, ninguna teóloga feminista importante, es decir, realmente es el aporte de la Iglesia al mundo moderno es muy, muy reducido. Entonces, señor Poma, esa institución, en el caso boliviano, que era todavía peor, era una iglesia muy elemental y muy, muy conservadora, no veía con buenos ojos que el registro civil pase a manos de las autoridades, no veía con buenos ojos que las chicas se sienten al lado de los chicos en la misma aula en la escuela, no veía con buenos ojos el divorcio. Es decir, imagínese usted hace 120 años cómo era la atmósfera cultural boliviana, que era realmente muy, muy conservadora. El gran mérito del Partido Liberal es haberse opuesto a esa poderosa instancia cultural que era la Iglesia y haber conseguido pequeñas victorias, como la implantación del divorcio, que es uno de los divorcios, creo que con Chile, los primeros en América Latina. Pero el Partido Liberal era realmente un partido desorganizado, débil, sin un programa pensante, sin intelectuales de gran peso. Y por ello tampoco tuvo un gran éxito. El señor Salas nos dice en qué medida el pensamiento liberal pervive o se instaura en la Bolivia de hoy. Señor Salas, en primer lugar hay que reconocer que ideas liberales o similares nunca desaparecieron del todo en Bolivia. El gran liberal, que justamente Erika J. Rivera trata de salvarlo para la actualidad, demostrando que era una gran ayuda al salvamento, a la preservación del pensamiento liberal, fue justamente Guillermo Frankovich. Guillermo Frankovich, que tomó una senda parecida a otro gran liberal boliviano que fue Mamerto Oyola. Y estos señores impidieron que el pensamiento liberal desaparezca del todo, aunque haya tenido una función, digamos, secundaria. Pero, señor Salas, el pensamiento liberal se reactualizó irónicamente con Víctor Paz Estenssoro en la praxis en 1985 debido al fracaso del modelo estatista anterior. No por las bondades teóricas del liberalismo, sino en la praxis porque los nacionalistas en el poder y los izquierdistas en el poder, UDP, etcétera, etcétera, no lo hicieron muy bien. Usted seguramente no había nacido todavía, pero entre 1982 y 85 hubo la segunda inflación más alta del mundo después de la alemana, de 1923, es decir, un manejo escandalosamente malo del Banco Central y de las finanzas. La izquierda y los nacionalistas, o sea, la izquierda de la UDP y los nacionalistas del MNR en varios periodos lo hicieron mediocremente mal. Y por lo tanto es natural que haya habido una vuelta a recetas, prácticas y doctrinas que parecían ser la alternativa. Y estas ideas que todavía circulan aquí, posiblemente comunidad ciudadana, y en menor medida creemos esos dos partidos todavía representen algo, se podría pensar que son los restos reavivados más o menos exitosamente de ideas liberales, porque además
y este es el tercer argumento, señor Salas, a nivel mundial hubieron experimentos socialistas con millones de personas. La Unión Soviética, la China, son países realmente con muchísima gente, con poblaciones enormes. O sea, como ejemplos para el resto del mundo, han sido, yo diría, elocuentes. ¿Por qué elocuentes? Porque el fracaso de estos sistemas en 1989-91 nos mostró que la otra alternativa, la liberal democrática, no era tan mala como se pensaba, y no era tan mala como la juventud de todo el mundo pensaba. Entonces, el fracaso del adversario, igual fue en Bolivia en 1985, el fracaso del adversario es, estimado señor Salas, un elemento importante para la preservación o reinstauración del liberalismo en Bolivia. Mauricio Rodríguez pregunta cómo entenderíamos el neoliberalismo. Señor Rodríguez, para cuestión de definiciones rápidas, lo mejor es consultar Wikipedia. Ahí tiene uno definiciones rápidas, simples y que pueden ser aprendidas fácilmente. Pero me atrevería a decir que el neoliberalismo es un liberalismo solo económico, es decir, no es un liberalismo que englobe la parte política, institucional y sobre todo cultural. Es un liberalismo amputado de sus, diría yo, mejores aspectos. No hay que olvidar que el fundador del liberalismo económico, Adam Smith, el gran economista británico del siglo XVIII, Adam Smith, era profesor de moral. O sea, él creía que el liberalismo tenía uno de sus mejores fundamentos en el campo de las actuaciones interpersonales e intersectoriales del ser humano, que el liberalismo era importante en la economía. Él era, después de todo, un gran economista, pero que al mismo tiempo lo importante era el campo de la cultura, de la política y de la ética. Y el neoliberalismo, sobre todo ese practicado en América Latina, por ejemplo en México, hasta la terminación de la presidencia de Enrique Peña Nieto, o en Bolivia hasta fines de 2005, fue realmente un liberalismo muy mediocre, un neoliberalismo, justamente como se llamaron ellos mismos, que prescindía de los aspectos culturales, políticos y éticos. Y eso fue, creo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, una de las causas por la decadencia, por la declinación del liberalismo, por ejemplo, aquí en Bolivia. Bueno, estimado público, me imagino que ya quieren almorzar. Entonces, si no hay más preguntas, me despediría de ustedes y nos veríamos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profesor. Bueno, gracias.